un 70 a un 30%. ¿Cuál es realmente el problema de la vivienda? Pues el precio, pero también los impuestos a la hora de comprar. Escuchan a Montse Cespedosa, asesora financiera. Banco de España propone una rebaja fiscal para mejorar el acceso a la vivienda. Defiende revisar la carga fiscal tan importante que tenemos a la hora de comprar vivienda. Vamos, que casi todo lo que ahorras es para pagar Hacienda. Eso sí, avisa que esta medida se puede plantear cuando haya un equilibrio entre la oferta y la demanda. Os mantengo informados y sígueme si quieres enterarte el primero de todo lo que se cuece en la banca. ¿Son los impuestos el principal problema para comprar una vivienda? Se lo preguntamos a Montse Cespedosa, la acaban de escuchar, asesora financiera. Muy buenos días, Montse. Tenemos también desde Barcelona al economista Gonzalo Bernardos. Muy buenos días, Gonzalo. Pues Gonzalo no lo he escuchado. Está, vale. Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? A ver, España no va a actualizar el IRPF con la inflación para suavizar el ajuste fiscal. ¿Notaremos realmente esta medida de la vivienda? ¿Es suficiente? Yo creo que no es suficiente porque lo que hay que recordar y remarcar es que nosotros pagamos el 10%, por ejemplo, de IVA de la vivienda desde 2012. En 2007 el IVA de la vivienda era un 7%, por lo tanto no nos hemos dado cuenta, la gente se olvida que nos han incrementado más de un 3% desde el boom de la burbuja inmobiliaria. Y lo que estamos viendo es que, Gonzalo, el precio de la vivienda ha aumentado muchísimo, pero no lo han hecho en la misma medida los sueldos. ¿Es demasiada cara la vivienda en comparación a lo que estamos cobrando? Sí, pero a mí me parece un error creer que la vivienda se compra con el salario. La vivienda se compra con el endeudamiento. Y lo que le pasan a los precios de la vivienda está, en la mayoría de las ocasiones, muy relacionado con dos factores que no son necesariamente los salarios. El primero es la disponibilidad de los bancos para dar préstamo y el segundo es el tipo de interés. Para saber si una vivienda está cara o no, necesitamos 4 factores. Primero, el precio de la vivienda. Segundo, los ingresos de las familias. Tercero, los tipos de interés. Y cuarto, el número de años de vida del préstamo. Por ejemplo, entre 1991 y 1998, la vivienda se abarató muchísimo, pero el precio no bajó, sino subió. Pero las familias dedicaron un menor porcentaje de sus ingresos al pago de la cuota hipotecaria. Esto es lo que va a pasar en 2025 y por eso se prevé, o preveo yo, que en 2025 el precio de la vivienda va a escalar anualmente por encima del 10%. Todavía más. Montse, ¿querías apuntar algo? Yo quería apuntar, los 4 puntos que ha dicho Gonzalo estoy de acuerdo, pero hay el más importante y es que por mucho que el ratio de endeudamiento, que es obvio que sea adecuado, recordemos que Banco de España desde que entró en vigor la ley del contrato de crédito inmobiliario en 2019 hizo que todas las operaciones se debían dar al 80% del valor de tasación o por ende de compra. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso ha limitado a las familias porque ese 80% lo que hace es que la mayoría de las personas tengan que tener ahorrados entre 50.000 y 60.000 euros para poder acceder a una vivienda. Antes, si daban el 90%, aunque hubiera un ratio de endeudamiento muy adecuado, ¿vale? Podían acceder más personas a la vivienda. ¿Qué entendemos por ratio de endeudamiento? Para que la gente en casa lo comprenda. El ratio de endeudamiento es la capacidad de pago que tiene una persona. La media de la banca estima que es correcto el 35%. De tu sueldo. De tu sueldo. Ojo, eso, por ejemplo, por cada 1.000 euros, que sean 350 euros, el tope máximo de cuotas de préstamos en vigor, no solo de la hipoteca, que es algo también que hay que tener en cuenta. Pues vamos a echar cuenta de cuántos impuestos se pagan en España para comprar una vivienda, o los que se pagan por el hecho de ser propietarios. Lorena, saca la calculadora. Venga, vamos a verlo, porque vamos a enumerar esos diferentes impuestos. Empezamos por el principio, el momento en el que nos convertimos en propietarios. Cuando compramos una casa, si la vivienda es nueva, vamos a tener que pagar el IVA, el 10% de IVA es lo que habrá que meterle a ese precio que tiene la casa. Si es de segunda mano, no hay IVA, pero sí el impuesto de transmisiones patrimoniales, que aunque varía según la comunidad autónoma, está en torno al 8%, para que nos hagamos una idea. Una vez que ya somos propietarios, tenemos las llaves de nuestra casa, ¡qué lujo! Bueno, pues tomen nota, porque aquí hay que seguir pagando. El IBI, el impuesto de bienes e inmuebles, que varía también según el ayuntamiento, incluso en función de la zona en la que residimos. Pero ojo, porque a ese IBI hay que sumarle también las tasas que normalmente tenemos que pagar, tasas de basura y alcantarillado, las tasas de agua. Esto varía en función de dónde vivamos, pero normalmente ahí están. Y si somos quienes vendemos la casa,
eso supone un aumento de nuestro patrimonio. A la hora de hacer la declaración de la renta, subiremos un incremento de nuestro IRPF. Y luego está el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. ¿Cómo suena? Bueno, pues es lo que se conoce popularmente como plusvalía. Se intentó quitar la plusvalía, pero ahí hubo quórum de nuestros políticos y todos decidieron que la plusvalía tenía que seguir en nuestras vidas. Pues me quedo con que pagamos entre el 8 y el 10%, Lorena, dependiendo si la vivienda es nueva o no. ¿Me haces la comparativa con otros países para ver si en España se paga más? Pues te tengo que decir, Susana, que sí, que en España se paga más. El titular es ese, que según la OCDE, España es uno de los países que más impuestos y tasas tiene gravando la propiedad. Por delante, ¿a quién tenemos? A Italia, es el país con mayor presión fiscal. Pero ojo, porque con respecto a la vivienda, sí nos dicen los informes que es el país que más impuestos tiene. El que menos, Estonia. Pues Gonzalo, solamente nos supera Italia en cuanto a presión fiscal. Sí, pero ojo, cuando bajamos el IVA o cuando bajamos cualquier impuesto, no se beneficia solo el consumidor, sino se beneficia también el vendedor. En este caso sería el promotor o sería el propietario de la vivienda. Por lo tanto, si nosotros queremos favorecer a las familias que menos dinero tienen y especialmente a los jóvenes para acceder a una vivienda, hay dos soluciones a realizar. La primera solución es bajar los impuestos y, por ejemplo, en lugar de aplicar un IVA del 10%, aplicar un 4%, o en lugar de aplicar un ITP del 8%, aplicar el 4%. Pero solo a los que compren vivienda por debajo de 200.000 euros. Es decir, que sea una primera vivienda, porque la dificultad que tienen los jóvenes es entrar en el mercado de la vivienda. Una vez han entrado, al cabo de muy pocos años, pueden vender la vivienda donde están y comprarse una mejor, porque lo que no les financia el banco lo pondrá esa vivienda que han comprado. En segundo lugar, y respondiendo a Monse, empieza a haber hipotecas al 100%. Hoy mismo el Banco Naranja saca una campaña de que da hipotecas al 100% a jóvenes años y sin necesidad aparentemente de aval. Y ojo, la propuesta que hizo Pedro Sánchez del 100% de los bancos a los compradores de vivienda si son jóvenes o tienen hijos menores, estaría muy bien que lo hubiera hecho 5 o 6 años antes él o el gobierno de Rajoy, porque en aquel momento los tipos de interés eran ultra bajos y hubiera dinamizado muchísimo el mercado de la vivienda. El problema que tiene esa medida es que es la lotería inmobiliaria moderna, porque para 2 millones potencialmente beneficiados por esta medida solo hay 50.000 hipotecas. Y el siguiente problema es la extremada lentitud de la medida. Que yo sepa, después de 18 meses de anunciarla, solo se ha otorgado bajo el aval del ICO un préstamo hipotecario. Madre mía, Gonzalo. Bueno, Monse quiere responderte. Yo quiero responder primero que lo del aval ICO, esos 2.500 millones que destinan a avalar, o sea, no entregan, avalan todo lo que son las hipotecas, es para menores de 35 años o hijos con menores a su cargo. Yo creo que en la vivienda, en la Constitución, el artículo 47 dice que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna. Entonces, ¿por qué se separa a los menores de 35 años para facilitar el acceso a la primera vivienda? O con hijos, ¿qué ocurre? ¿Que una persona que tenga 40 años y no tenga hijos es menos español? O sea, no harías diferencias por tramos de edad, digamos. Es que no entiendo, o sea, yo creo que hay que bajar, yo estoy de acuerdo con Gonzalo, en que hay que bajar al 4% el IVA, porque es un bien de primera necesidad. Estamos hablando de acceso a la primera vivienda, no de inversión inmobiliaria. Y a lo mejor imputar mayores impuestos a quien quiera hacer inversión inmobiliaria, porque somos el chollo de los extranjeros. Gonzalo, déjame que antes de darte la palabra, escuchemos a Felipe González y a Alfonso Guerra, que hacían esta reflexión sobre la vivienda. Pues la única manera de resolverlo de verdad es haciendo viviendas sociales. Es que antes se hacían miles y miles de viviendas sociales y cuando esta competencia ha pasado a las comunidades autónomas, por una cosa o por otra, ha bajado con unas cifras tremendas. El compromiso de hacer 235.000 viviendas durante el mandato. Esa era la esencia de un programa electoral. Claro, se quejaba precisamente Felipe González y Alfonso Guerra de que en el momento en el que se transfiere esa competencia a las comunidades autónomas dejan de construir viviendas sociales y este es el problema de fondo. Gonzalo, rápidamente, por favor, que estamos ya en tiempo de descuento. Sí, dos cosas. La primera, qué hábiles son
Felipe González y Alfonso Guerra. Nunca se ha hecho en España vivienda de alquiler social. Y no se ha hecho porque los políticos son muy listos y saben que la vivienda de alquiler social tiene dos problemas. El primer problema, la tasa de impagos. El único ayuntamiento que yo conozca que lo ha hecho público es Málaga. Tiene el 40% de impagos en las viviendas de su propiedad. Segundo, porque lo que nos encontramos es que a los 5 años, 7 años, la vivienda hay que darle un repaso considerable, porque el mantenimiento no es adecuado. Por lo tanto, González y Guerra lo que hicieron, es verdad, mucha más vivienda de protección oficial de la que se están haciendo ahora o se ha hecho en los 10 últimos años. Pues lo tengo que dejar Pero aquí. lo importante es hacerla de alquiler. Ya, pues Gonzalo, muchísimas gracias de verdad a los dos. El lunes que viene reeditaremos este debate a raíz de la manifestación convocada en Madrid, pero antes de ir con los